Muy buenas chavales, muy buenas gente, bienvenidos a la mazmorra del Trasgo, bienvenidos de nuevo a RoboCop, nuevo capítulo de este fenomenal juego que nos pone, bueno pues, en la piel, más bien metálica, de este famoso robot, mitad, bueno pues, máquina, mitad hombre. Y bueno, pues recordamos que RoboCop está investigando la llegada a la ciudad de un hombre misterioso, un pistolero, el cual descubrimos que se llama Antonovsky, que es hermano de uno de los implicados en la muerte de Alex Murphy, que más tarde se convertiría en el famoso RoboCop. Bien, este Antonovsky tiene relación con una banda de moteros, los Street Bullies, que están comandadas por un bandací llamado Spike. Y bueno, pues se dedican a robar cuerpos, cadáveres de las morgues, de los hospitales, para robarles el cerebro. En el capítulo anterior hemos detenido tanto a Spike como también a Antonovsky. Descubrimos que Antonovsky había traicionado a Spike y a los moteros, ya trabajaba con otros chiflados aún mayores, denominados los Torchhead. Que estos sí que no tenían ningún escrúpulo para sacar los cerebros de la gente. Y bueno, pues descubrimos también, y esto es lo importante, de que Antonovsky no trabaja solo, sino que Antonovsky, que hirió a nuestra compañera, la pudo haber matado, y está muy grave en el hospital, pues trabaja para alguien más, alguien con poder dentro de la OECP, y con mucha influencia, y evidentemente dinero. Este que está dentro de la OECP, bueno, pues parece ser que quiere los cerebros para algo oscuro. Yo creo que puede ser para crear monstruosidades, ¿no? Me trato de saber. Y bueno, pues metérsela pues a los robots y crear robocops malosos. Bueno, por lo menos esta es mi teoría, aunque yo no tengo tampoco mucha idea para qué quieren estos bandas de chiflado los cerebros. Bien, y ahora tenemos que informar, porque ahora tenemos dos misiones aquí. Tenemos esto aún no acabado. Superando los fallos y afrontando muchas pesadillas personales, has detenido a Wendell Antonovsky. Sin embargo, el caso no está cerrado. Wendell asegura que alguien del departamento financiero de OCP le financia, y esta información podría calentar la situación en la comisaría en relación al golpe. Por lo tanto, es mejor compartirlo con el sargento Reed directamente. Y tenemos que interrogar a Pickles, que es nuestro confidente. Recordamos que en el capítulo anterior, bueno, pues realmente RoboCop tuvo una crisis de identidad muy fuerte, porque cada vez más aflora esa parte humana que iba dentro, ¿no? Y cada vez tiene unos mayores recuerdos que ya se convierten en pesadillas, pues de su mujer, de su hijo y de su vida pasada como ser humano, ¿vale? Pues vamos a ir a ver a... Sometimes I'm surprised you got a high school diploma. En fin. Bueno, pues vamos para allá. Creo que tenemos que bajar por aquí, porque creo que Pickles está detenido, gente, me parece. O por lo menos la última vez que hablamos con él estaba en la celda. ¿Qué tenemos a Pickles? Over here, Tin Man. What did you do this time? Well, your buddies found me with some nuke that I bought with that money that you let me keep, remember? It turns out that the legal amount that you can carry is 0. Can you believe that? Hombre, Pickles, es que es droga, ¿no? No sé, digo yo. Only an addict would not believe that. That's true, but none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP. I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Bueno, pero para eso tendrás que estar fuera, ¿no? Porque hay poco escuchará. Porque además no hay nadie aquí en estas celdas. Está él solo. Lo tendrán que soltar. Tenemos que ir a ver al sargento Reed. Recordamos que la OCP está ahí comandada por el presidente, que lo llaman el viejo. Que lo que, bueno, su sueño es destruir todo Detroit, ¿no? Quemarlo, como Nerón. Y construir una ciudad nueva, gente, un nuevo Detroit. Pero para eso está echando a todo el mundo afuera, ¿no? Todo el mundo largo. Está echando a toda la gente de las casas, la está echando a la calle. Bueno,
Magnamol busca personal. ¿Tienes alguna experiencia policial o militar? Solicita tu plaza. Ofrecemos mejores condiciones y un lugar de trabajo más seguro. Nosotros podremos proteger a los ciudadanos con una eficiencia letal. Recordamos que esta OCP es la que construye esos robots bípedos que ya también salían en la película. Y que evidentemente pues compiten con RoboCop para controlar las calles. Por eso a la OCP no les gusta que RoboCop ande por ahí, ¿no? Patrullando la ciudad. Sino que es una competencia directa pues al cuerpo de policía. Eso va a dar con el sargento Reed, gente. Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Windows payroll? Hombre, todo apunta hacia él, pero a saber. All signs point to him. They do, don't they? And that leads me to another thing. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about him? Can you trust him? ¿De quién? ¿De Washington? En fin. Se está esforzando, es un empleado de OCP en primer lugar. Evidentemente Washington trabaja para la OCP, porque lo han plantado aquí para que incluso nos vigile y nos espíe. Pero bueno, el chaval se está esforzando, ¿eh? Nos está dando todo, gente. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington, and let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? No saco nada en conclusión de esas sesiones, gente, pero en fin. Bueno, hay que decir que bueno, no es que no se sabe si es otra espía. Yo no creo que aquí la doctora sea una espía, ¿eh? Es un proceso. This process takes time. Like most things that are worthwhile. Claro. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Vale. Irte de la comisaría. Officer Washington. Yes, sir. Aquí tenemos a Washington, gente. You've got a new assignment. I'm ready and willing. En fin. Bueno. Pues nada, vamos a irnos de la comisaría. A ver qué tenemos por aquí. Si tenemos alguna. Aquí tenemos todo el tablón de misión, ¿eh? Y al final aquí está el hombre verdaderamente misterioso, ¿no? Bueno, pues hombre influyente dentro de lo que es la OCP y que está financiando aquí al chiflado de Antonowski y sus bandas. Vale. Y dice Robocop que tiene cosas que hacer. Vamos a ver qué cosas tiene que hacer Robocop. Aparte de salvar los de Detroit, ¿qué cosas tienes que hacer? No entiendo. Auto. Muy bien. Ah, claro, tenemos que ir a ver a nuestra compañera, ¿eh? Que la mujer se está debatiendo entre la vida y la muerte. Tenemos 5 puntos de habilidad que tenemos que... Tenemos que aquí que meter aquí estos puntos de habilidad. Voy a meter un punto en habilidad esta de vitalidad. Esta de ingeniería no está mal, pero bueno, no la subí desde un principio. Después tenemos concentración. La verdad es que estaba guapa el daño crítico, pero bueno, subí bastante deducción y al final la deducción no me ha servido tampoco de mucho, gente, ¿eh? La verdad que tanta deducción aquí no me ha servido de nada. No me ha servido de nada. Y psicología, pues tampoco veo yo. Es que yo creo que aquí las habilidades realmente deducción no me ha servido de nada en el juego. O sea, gastarse tantos puntos. No veo que psicología tenga tampoco un gran impacto en el juego al final.
ni el escaneo. Es decir, yo creo que aquí combate, blindaje, vitalidad y ingeniería son las más importantes. Bueno, vamos a subir aquí un punto en vitalidad. Yo creo que voy a subir en blindaje. Vale. Y voy a subir en combate. Vale, venga. Muy bien. Todo blindaje, vitalidad. Son las más importantes, combate, porque lo demás no he visto yo que a lo largo del juego se necesiten tantos puntos para subir en esas habilidades en concreto. Bueno, vamos a ver ahora a Lewis. A ver qué tal se encuentra nuestra compañera. De fatigas. Era por aquí. Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. We can offer you a high. She's waiting for you, Murphy. Bueno. Muy bien. Come on, give me the skinny. I want to know. Ah, mira, ya está mucho mejor, Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Ya está mucho mejor, Sorry, sí, señor. Hunter. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Lewis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Feel better, Lewis. La gente capla, la gente. Los policías son majos, Pues ven que están contentos porque Lewis esté bien, se nota. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? Bueno, no lo ha llamado realmente gusano, Lewis, se lo ha llamado bastardo, que es realmente lo que es. Pues sí, sigo teniéndolas y además esas visiones cada vez más gordas y más pesadillas. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often, and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. Claro. You did not pull the trigger. The people responsible have paid for it. I know. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? Por venganza. And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock him up already. Bueno, tenemos pruebas de que sea él, pero la verdad que es un buen malnacido, I would like that. Maybe there's someone who'd be willing to help us? I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. El viejo está en el hospital, I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check if he knows anything, right? Anyway, I think I need a little rest after all this excitement. Thank you for visiting me. We'll be back to working together in no time. I look forward to it. O sea que el viejo, que ese, yo creo que se refiere aquí al mandamás de la OCP, este que quiere construir una nueva ciudad, una nueva Detroit, ¿no? Que nació en los barrios bajos, más humildes, y que ahora quiere destruirlo todo para hacer una ciudad mucho más gloriosa. Pues ha sufrido un ataque al corazón, y está en el mismo hospital. Vamos a ver, aquí tenemos agentes de la OCP. Good. I don't think I can last a minute longer in this stench. Pero para que no se pueda pasar, ¿no? Hey, where do you think you're going? To talk to the old man. El old man. The only one who actually showed up to pay him a visit. You know he talks about you a lot. Does he? Yeah, about you being granted human rights.
He's rooting for you. So maybe it's not such a bad idea. You can go in. Claro, vamos a ver qué nos cuenta el viejo, ¿no? Es lo suyo. Bueno, si nos deja pasar estos. Bueno, pero el viejo ya estaba repuñando aquí, ¿eh? O sea que ya está como nuevo. Just like you told me, Mother. We did not see Michael, is that you? Bueno, tampoco jodido el viejo. So bright. Do not worry, you are safe. RoboCop? You came to see me? Like a real friend would? Hombre, claro, amigos de toda la vida. Close to my final days. And I just can't stand this uncertainty. But you came back from the other side. Tell me, how was it? Was it unbearable? Bueno, pues es lo que dice, ¿no? Que se ve la vida pasar ante uno. Fragments of my past life flashed before my eyes, and they keep flashing. Claro. Perhaps I am still dead. You can't be, regardless of what the papers say. I believe that death isn't the end. You are walking proof of that. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP won't let me. Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Be wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? Vale, vamos a ver a analgésicos, no lo suyo, ¿no? That's better. I can always count on you, can't I? Cuídate, viejo. Son. Cuídate mucho. Helicopter is on its way, sir. Muy bien. Perfect. Y se va en helicóptero, ¿eh? They'll pump him full of OCP's cocktails and come Monday morning he'll be back to signing deals as if nothing happened. Vale. Pues muy bien. Estará tomando ya una caipirinha en el Caribe. Muy bien, pues vamos a ver, ir al hospital y yo supongo que ir a ver a ya este marcacido del Max Becker, que es el que nos está haciendo la vida imposible. Y aquí tenemos al alcalde, que es tan despreciable como el que se quiere presentar. Los dos para echarlos a comer aparte. Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave policewoman shot in the line of duty is crammed into a small room while the old man has a cozy VIP wing of the hospital all to himself. This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you had your tonsils removed, you were staying in the VIP wing too. Fíjate. We're not talking about me. We need to talk about the people. RoboCop, please stop this madness. Make a statement. That policewoman is your partner, isn't she? So tell us, doesn't she deserve better? Bueno, voy a dar una declaración para que tú seas alcalde. Este lugar no es lugar para una conversación y pírate de aquí. Claro. Una declaración para que él se beneficie. They want to ruin this city. They want to take it away from the citizens, but I won't let them. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Vengo de charlatán, gente. Okay, guys, we're leaving. Venga, me voy. O sea, está protestando porque el viejo está en una sala VIP y después está en una sala VIP porque le quitaron las amígdalas. Tócate las narices. O se lo operaron o no sé qué. Todos unos despreciables, gente. Vale, aquí estamos en... Vehículos autorizados solamente.
Aquí tenemos uno de estos coches que parecen barcos. Estos son agentes de la OCP y a saber qué narices nos esperará en esta fábrica abandonada. Porque aquí nos estará esperando Max Becker. Sí, sí, las gracias, sí. I only seek answers. You came, so you can follow a command. Surprising. Surrender, or there will be trouble. Defiant as usual. Your creators screwed up the job by not installing an off switch. Well, it doesn't pay to fix their mistakes. It's cheaper just to replace you. Menuda trampa es la que has caído, Robocop. Meet the future of law enforcement. ¿Y esto, loco? Estos son Robocops, creados de los cerebros, de la gente que los ha implantado ahí, y han creado estas mierdas. Like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product speaks for itself. Bueno, loco, ¿qué vas a hacer los saltos? RoboCop, what's the status? This is no appreciation party. Bueno, parece un ejército de Terminators, gente. ¿Estás contando, loco? UEDs? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that can help. Just give me a sec. Bueno, pero ¿qué me estás contando, loco? Vale, yo creo que con la pistola no, pero con las metralletas estas les puedo hacer pupa, Vale. Tenemos aquí un fusil. Vale. Vale. Ya se le estaba la cabeza. Bueno, queda otro, quedan dos. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Vale. Voy a coger aquí, porque yo creo que esto no ha acabado todavía, Dice que esto es solo comienzo, gente. Me estás contando. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. I'm looking at the footage now. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm-up is over. Get ready for the real strike. Un ataque de verdad. I knew the guy that made you. Bob Morton, right? An arrogant brown noser. Be happy that he's dead. One less asshole on my way to the chairman's seat. Drop your weapon. Está por arriba, ¿no? Sí. I wish he was here, so that he could see your head. ¡Muérete! Madre mía, cómo aguantan estos, Es que con la pistola, ¿cómo les hago, gente? Yo tengo una micro SD de estas. Bueno, pero tiene potencia de fuego, Bueno, si los localizo de puta madre, Y este pedazo, ¿Y este qué hace, loco? Después son como suicidas, La escopeta, a distancias cortas. Tengo que ir a matar los textos, tengo arriba.
Vale. ¿Dónde está el otro? Pasa que aquí, desde aquí no lo estoy dando, Vale. It's impossible for you to win. I've seen the simulations. RoboCop, I've got some more on the UED project. The old man didn't like it much and wanted to shut it down. He was certain that your brain was what was making you superior to them. So Becker continued to work on the project in secret. He took a big gamble. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my urban enforcement team. ¿Vas a la vida de esto, Coco? Bueno. Bueno, pero es que vienen directos, Vale, tengo que ir aquí. Bueno, es que me está saliendo más, Yo creo que hasta que no se abran todas las puertas van a seguir saliendo aquí bicharracos, Vale, si le estás en la cabeza, explota antes. Tengo aquí balas. Bueno, he tenido que caer aquí. ¿Qué los puedo disparar desde aquí? Vale. Aquí tengo otro. Vale. La pistola mal, gente, con la pistola muy mal. No les haces mucho, la verdad. Voy a coger de estas historias. Creo que tengo otro, ¿no? Vale. Son los UED, gente. UED hostiles. Becker knows you are helping me. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. ¿Más todavía? Me parece que pega más, Pero bueno, el jefe de RoboCop se ha creado aquí, lo de Terminator, esto se ha creado estos chiflados, gente. Y después te viene aquí directo. O sea, menos mal que me dan bastantes balas, pero... A ver. Tengo arriba, ¿no? Bueno, ¿y este fusil? Bueno, loco, ¿cómo te vienen? Están chiflados. Suppressing hostile activity. Surrender. Y ya no.
Dice que todavía tengo que eliminarlos. Hay aquí una escopeta bastante chula. Por si la necesito, la tendré en cuenta. Vale. Es que no sé si me vendrá algo peor, ¿eh? Pues la verdad que estoy de sangre jodido, ¿eh? Appreciate being among the first to know. You know what? I'll turn you off anyway. You can resist, but it doesn't change anything. I won't let something like you kill my project. ¿Más todavía? No, no que viene ahí, loco. Vale. Bueno, coge... Vamos a ver. Claro, es que con esto no hago nada. Mira que saco el blindaje al máximo, pero me están dando como panzorro. Voy a coger esta. A ver de qué va. Es que recibo disparos por todas partes, gente. Bueno, loco. Madre mía, lo que viene ahí, loco. ¿Pero esto qué es? Como me pegan aquí con esta historia. Oh, mira, loco. Ve aquí. Pero la verdad que tiene que abrirse todas las puertas y no nada, ¿eh? Bueno. ¿Ya está? Queda otro, ¿no? Vale. Y hay que enfrentarse a Max Becker ahora, ¿eh? Pero es que no tengo sangre yo ahora para enfrentarme a Max Becker. Bueno, a Max Becker que va a venir así, sin nada. Vendrá con otro bicho de estos, ¿no? Supongo yo, es lo suyo. ¿Por qué este dispara así ahora? ¿Pero qué haces, loco? Pues bueno, está disparando solo el bicho este. Vale, aquí tenemos cargadores de estos de salud. Pues que más que había uno de estos de pared. Aquí tenemos otra de estas contenedores. Y tenemos que enfrentarnos a Max Becker, ¿eh? Que a saber lo que nos estará esperando. Lo que estará Max Becker ahí. Bueno, ahora tengo 5 de sangre, ¿eh? No voy mal. Tenemos un martillo. Vamos a curarnos. Y tengo otro cargador de estos. Yo creo que de balas con esta metralleta ya voy... Aquí todavía tengo otro, ¿eh? Aquí todavía tenía otro.
Y pues no sé si con esta ametralladora pesada, porque es que no sé yo tampoco. Vale. What the hell just happened? Los hemos matado a todos. Mal nacido. Becker. Oh, just stop right there. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker. It was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 years. I meant RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been harvesting human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until then, keep up the excellent work, RoboCop. Bueno. And you better keep an eye on that remote. Quería vender sus prototipos y al final lo que ha vendido ha sido la eficacia de RoboCop. Muy bien. Estamos otra vez en la comisaría, gente. Vale, evaluación de RoboCop. Bueno, aquí no había objetivos secundarios, ¿no? Todos los cofres encontrados, a menos 25 unidades decapitadas. O sea, disparándoles a la cabeza. Vale, vale. Y B. Vale. Bueno. Muy bien. Y 2 puntos de habilidad. That should do it. What's going on over there? Becker's here, and the cops are not happy. Becker tested an army of robots on RoboCop. Can you believe that? Vale, ya nos hemos enfrentado a este ejército de robots, ¿eh? Ejército de Robocops. Muy bien. Y hay que investigar ahora el altercado, gente. Las sospechas de que Max Becker colaboraba con Wendell han resultado ser falsas. Sin embargo, su plan de sustituir a los agentes de policía por robots ha causado indignación en la comisaría, acrecentada por el hecho de que alguien de la OCP está financiando a Wendell Antonowski. Asiste a una reunión informativa para determinar la identidad de quién está colaborando, ¿vale? O sea, no era Max Becker. Max Becker lo único que quería era vender sus prototipos. ¿Y qué manera de vender sus prototipos que matando y destruyendo a RoboCop, ¿no? Así demostrarían que son más fuertes que RoboCop, pero RoboCop pudo con ellos y Max Becker se ha quedado sin el invento. Y ahora tenemos que ver qué ocurre en la comisaría, que hay aquí un revuelo muy importante. It's a new age, and you have to accept it. My robots are here to stay. Detroit will become the first city policed entirely by my machines. No brains, no glitching. Total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey. Can't you see it? What are you talking about? Murphy's one of us. You're a little confused. That's RoboCop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, old-timer. I have important people to meet, multi-million-dollar contracts to sign. You know, the usual. Vale, sigan con sus negocios, ¿eh? We can't just sit here and do nothing. You can do something. Your cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to me. That goes for the rest of you too. Murphy, briefing room, now. Vale, está enfadado el sargento Red, ¿eh? Estamos quedados aquí, ¿eh? Estamos aquí. Bueno, este Tracing tira la ciudad que quería crear aquí el viejo, ¿eh? Sin quimes, sin pobreza, calles seguras y limpias. Para ti y para nuestros hijos, un futuro brillante. Muy bien. A saber qué ha sido del viejo. A lo mejor ya está tomando ya un batido, un cóctel en el Caribe.
Vale. Tenemos algo por aquí, no tenemos nada. Tenemos que ver a ver al sargento, que está... Está muy mosca el sargento, ¿eh? No las tiene todas consigo. First of all, I don't want to hear a word about those damn robots. We have a job to do. Now that the milk is spilled, we are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonowski. As hard as it is to believe, Becker is not that guy. Yeah, but he's still a prick. Sure is, but there's still a mole that we need to find. It's gotta be the rookie. I'm sitting right here. So? We start by asking the source. What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my hands on him, I will squeeze more than just a confession. Vale, o sea que tenemos que ir a hablar con Antonowski, ¿eh? Murphy, that news lady's in the lobby waiting to talk to you. Dice que la periodista te está esperando en el vestíbulo. Hablar con Samantha Ortiz. A ver que Samantha Ortiz sabe algo al respecto. Robo, do you have a minute? Vale, vamos a ver si tenemos un minuto para Samantha. Listen, I wanted to say that I misjudged you. My crusade is against OCP. You were just collateral. So to extend an olive branch, I'd like to give you this. What is it? It's the tape of you glitching the other day at the mall. It's the only copy, so Ah, claro, era lo que grabó cuando RoboCop tuvo la crisis, ¿eh? TV station would love to play the tape. Yeah, that's why you need to take it before I change my mind. Thank you. Now that I have you here, can I interview you as a consolation prize? They want me to ask you about the election. Seems that people value your opinion. I would be happy to oblige. Hacer la entrevista, gente. I'm here at Metro West conducting an interview with a man that needs no introduction. RoboCop. One of the more contentious points brought up during the election is the construction of Delta City. Many believe that Delta City will destroy old Detroit. Mayor Cusack spoke at length about the illegal evictions that OCP has been planning in order to start the construction. Other candidates, namely John Mills, believe that Delta City is a chance to clean up the city. What are your thoughts on this subject? Is Delta City the future of old Detroit? ¿Verdad que no me gusta ninguno de los dos, eh? Aquí sería darle la razón a Miles. Miles tiene razón, Delta City es la esperanza del viejo Detroit. Aquí sería darle la razón a Cusack, tiene razón, Delta City supondría la ruina de Detroit. Delta City promete y yo me centro en Detroit hoy en día. I would focus on current Detroit. Thank you for clarifying your stance Claro. on this important topic. This has been RoboCop for Channel 9. Samantha Ortiz, signing off. Paso Thanks for the olímpicamente de interview, los dos. Robo. We'll get out of your hair as soon as we're done packing up the equipment. Vale. Y tenemos que marcharnos de la comisaría, gente. Muy bien. I saw Becker tear the rookie a new one for what he did at that factory. I wouldn't be surprised if he's already... Y tenemos que ir a ver a Antonowski, ¿eh? Entrevistar a Antonowski. A ver si nos da una información acerca de quién narices del OCP está involucrado en todos estos asuntos. Muy bien. Está en la cárcel, ¿eh? Está en el correccional. Vale. De vuelta al comienzo, objetivo completado. Y tenemos que interrogar a Wendell Antonowski, ¿vale? Este coche. Chulo, ¿no? Confesión de Wendell. Nuevo objetivo añadido. Objetivos. Tienes que esclarecer quién de la OCP financia las operaciones de Wendell Antonowski. Digita a la cárcel o interroga al propio Wendell para conseguir información de primera mano.
Bueno, yo no sé también aquí si las habilidades estas de psicología, deducción... Vale. Bueno, voy a seguir subiendo aquí vitalidad y combate. Muy bien, vamos allá. Confesión de Wendell. Y tenemos la cárcel, gente. Está esperando en la sala de visitas. Aquí tenemos la prisión, ¿eh? La prisión ochentera. Belt, keys, loose change, huh? I'm kidding. Just keep walking. Es muy simpático aquí That este. was funny. Good to meet you, RoboCop. The visiting room is at the end of the corridor. Pero si este es igual que uno de los que están en la comisaría, gente, pero con gorra, ¿qué me estás contando, loco? Le han puesto la misma cara, le han puesto gorra y gafas y es el mismo que está en la comisaría. Es el hermano. Sí, señor. El mismo. Así que el otro es rubio y este con gorra. Good to see you in my prison, Robo. Did the inmates at the entrance welcome you properly? I felt at home, almost. I'm glad you're here. I want to ask you about the man you're here to see. The only thing I know is that he's no ordinary prisoner. OCP are keeping his record secret. So who is he? Otro problema fuera de mi lista, sí, hablando como si fuera Terminator. Another problem off my list. But not off mine. He's a demanding individual. There used to be peace in my prison, but now they're rabid dogs. He turned all the gangs against each other. So either OCP doesn't know who they're dealing with, or there's something fishy going on. I suspect OCP knows more than they are telling. I'm here to verify that. Ah. Good. Come see me after your interview. I have a humble gift for you and your police friends for keeping my business alive. Menudo negocio que tiene, ¿no? El negocio es la cárcel. Es que tenemos a Antonovsky, ¿eh? Está jugando con algo. OCP funds you, but Becker is not your inside man. Who is? You're not going to ask me how I'm settling in. Answer me. Places like this do me good. I even quit smoking, you know. The trick is to keep your hands busy. Bueno, mientras tengo las manos explosivas me da lo mismo, no me hace falta trabajo castigando delincuentes, no me interesa la cháchara. All that matters to me is that your hands are finally cuffed. Oh, that sense of justice is as strong as ever. That's you all over. Alex Murphy. You didn't expect to hear that name from me, did you? I used to think that erasing the memories of your past life would help you the way it helped me. Oh, but I was wrong. And I want to make it up to you by giving you that life back. No queda nada que restablecer. Muy bien. I have already been restored. One time too many. You have been restored inappropriately, without a family, without the chance to play baseball with your son whenever you feel like it. The new OCP project is what will make this possible for you. Is that why you needed all those dead bodies? I could tell you more if you promise not to stick your nose in. I want details of the project and the names of those involved. Seems our time is up. But I wouldn't want to leave you. El proyecto se llama Afterlife. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Tread carefully. It's the last chance for you and your family to be together again.
¿Y eso salía la gente? We have to take the prisoner back to his cell. Looks like a full-blown riot is going down. Hay un motín, gente. ¿Qué estás contando? Whatever is going on, this slime is involved. Could be, but now we have to focus on the other prisoners. They're armed and storming the warden's office. We need your help. Robo? I will turn them to the path of reform. Muy bien, pues hemos conseguido la confesión de Wendell. Y tenemos que rescatar al alcalde de la prisión, gente. Pero bueno, aquí ha habido una especie de motín, ¿no? Y Antonovsky ha hablado de un proyecto denominado Afterlife. Bueno, ¿y esto, loco? Máquinas escabrosas. Este heavy metal que nos meten aquí. ¿Y no tenemos para disparar? ¿O qué? Repartiendo armas pesadas, ¿eh? Vale. Irrupción de la armería. O sea que tenemos varios objetivos, aquí, Retransmisión ilegal. Los recursos se han hecho con la emisora de radio de la prisión. Y los prisioneros han accedido a la armería. Vale. Y objetivos diversos. Trabajo policial, pruebas criminales, bueno, todo, como para llegar a 600. Vamos a hacer lo de la retransmisión esta ilegal. A ver de qué va esto de que quiere retransmitir cosas que no se deben. Vale, aquí tenemos ya los malosos. Bueno, habrá que disparar a los que tienen balas, ¿no? O sea, a los que disparan, ¿no? No los que tienen... Bueno, vaya movida que hay aquí, gente. Vale. Es por aquí, pero no lo pillo, ¿no? Vale, aquí son celdas. Y, bueno, mira lo que están haciendo aquí. Vamos, las pelis, están quemándolo todo, gente. Vale, por ahí no hay manera de llegar. Vale. Vamos a coger la escopeta que es molona, Recupera el control de la sala de radio, gente. Vale. Pero supongo yo que habrá que salir de esta zona de celdas, ¿no? Para llegar a la zona de la radio, ¿no? Es lo suyo. Porque por aquí no me da acceso, ¿no? No. Retransmisión ilegal. Confesión de Wendell. Hola gente, estamos aquí de nuevo. Venga, vamos a ver entonces dónde podemos encontrar aquí el camino, porque esta son la zona de las celdas.
posiblemente quede por aquí, porque si no, no lo entiendo. Bueno, es que aquí nos estamos yendo de esta zona, ¿eh? Bueno, si es por acá, es por aquí. Vale, aquí tenemos a otro, ¿eh? Muy bien. Vale. Y aquí tenemos un buen ejército, ¿eh? Vale. Y hay que hacer callar a este imbécil, que está aquí dando consignas. Estamos en la zona de las cocinas, gente. Muy bien. Reventamos cabezas. Es lo suyo, ¿no? Y la zona de los baños. ¿Y esto, loco? Y supongo yo que aquí está ya la emisora, ¿no? Vale. Pues sí que hay que dar vueltas, gente, va a llegar a la emisora, va loco, madre mía. Y ya tenemos desactivada ya la retransmisión, ¿eh? Es decir, este objetivo secundario ya está completado, ¿vale? Tenemos aquí otro objetivo que sería irrumpir en la armería, gente, ¿vale? Vamos a la armería. Que habrá que dar toda una vuelta enorme para llegar a la armería. La armería está aquí. A lo loco. Madre mía. Yo pude haber hecho esa misión antes, ¿eh? Porque me encontraba en el pabellón central. Vale, esto ya está... Tenemos cartera. Y aquí tenemos ya el pabellón central, vale. Nos dice que tenemos que ir por esta zona, ¿no? Esta la armería está aquí. Vale. Que tenemos vida. Tenemos también aquí una escopeta. Y podemos hacer un fusil de asalto, ¿eh? Estos fusiles de asalto no me mola mucho, la verdad. De lejos sí, pero no. Aquí tenemos cargas. Vale. Y hay que rescatar al alcalde de la prisión, gente. Como misión, como objetivo principal, ¿no? Sí. Vale, y esto está arriba, ¿no? Podemos ir por aquí, no sé. Esto antes estaba cerrado, ahora ya está abierto.
Vale, y está aquí, ¿no? Tenemos un bolso. Y está arriba, gente. Bueno, vaya estropicio que hay aquí. Está arriba, pero... la zona de las cocinas. Por aquí. Vale, vamos a ver si salvamos al alcalde. ¿Él está aquí? Bueno, estamos encima, ¿eh? Vale, y espero no matar aquí al alcalde ahora, ¿eh? Porque habrá que atinar. Muy bien. RoboCop, I owe you. We have to stop these creeps from taking over the prison. You bet we do. Wendell has to be behind this. I need to find him. I knew he was up to something. His cell is in Block B. And RoboCop, give him my regards. I will give him much more than that. Call me on the radio if you need me. Muy bien, y tenemos que ir a la celda de Wendell, ¿eh? Sir, Block A is clean. Good. Let's keep it that way. Ir a la celda de Wendell para la confesión, ¿vale? Bueno, gente, pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Bueno, pues en el cual, bueno, pues pensábamos que era más Becker, ¿no? El que estaba involucrado en todo este tinglao oscuro, ¿no? En el que estaba inmerso, ¿no? RoboCop, la desaparición de cadáveres, la muerte de su compañero, la desaparición de cerebros, pero al final parece ser que más Becker lo único que quería era vender sus prototipos al mejor postor, pues matando a RoboCop. Le salió mal la jugada. Fuimos a ver a, bueno, pues Antonovsky, que está en la cárcel y llevaba aquí un motín tremendo. Hemos tenido que eliminar la amenaza, también parar la transmisión de radio y salvar al alcalde y por supuesto conseguir el poder, el control de la armería. Y ahora estamos aquí en este bloque de celdas, en el pabellón central, y tenemos que ir a ver a Wendell Antonovsky a ver si por fin de una maldita vez nos dice quién de la OCP está involucrado en todos estos asuntos turbios que está investigando RoboCop. Creo que estamos cada vez más cerca del final del juego. La verdad es un juego que me está encantando, fabuloso, donde, bueno, pues lo podemos encontrar como muchísimas bueno, pues historias, muchísimos guiños a las películas de los años 80 y series de policías. Sin más, volveremos con la mazmorra del trasgo a saber ya, yo supongo que en este capítulo que viene o en el siguiente, bueno, pues el final, la conclusión de este fenomenal juego RoboCop Roach City. Mientras tanto, cuidaros mucho, seguirán volviendo al canal juegos nuevos, a la mazmorra del trasgo, juegos tan antiguos también durante estas navidades, un poco de todo. Sin más, volveremos a patrullar Detroit. Nos volvemos a ver. Adiós, chavales.